polvo en el aire, miradas que apartan la vista. Esperanza camina con el rostro marcado por la viruela, sin imaginar que esa misma marca encenderá el corazón más feroz del territorio apache. Lo que nace de ese encuentro derribará prejuicios de dos mundos y abrirá un destino que nadie se atrevía a soñar. Un amor capaz de cambiarlo todo. Porque la belleza más pura no se pinta en la piel, se reconoce en el alma. El sol del mediodía castigaba sin piedad las calles de Agua Fría, un pequeño pueblo fronterizo donde las diferencias se medían por el color de la piel y las marcas del rostro determinaban el destino. Esperanza Morales caminaba con la cabeza gacha, su rebozo negro cubriendo parcialmente un rostro que había perdido toda pretensión de belleza después de la epidemia de viruela que asoló la región 5 años atrás. Las cicatrices profundas que surcaban sus mejillas eran como un mapa de dolor que ahuyentaba las miradas de compasión y atraía los susurros despiadados. A los 23 años, Esperanza había aprendido a volverse invisible, a deslizarse entre las sombras del mercado como un fantasma que solo buscaba sobrevivir otro día más. Sus manos temblorosas se aferraban a la pequeña bolsa de monedas que había ganado cosiendo durante días enteros, dinero que apenas alcanzaba para comprar tortillas rancias y frijoles que otras personas ya no querían. «Mira nada más qué espanto», murmuró doña Carmen mientras apartaba a su nieta del camino de Esperanza, sus palabras cortando el aire como cuchillos afilados. Dicen que es un castigo divino por los pecados de su madre. Una mujer decente jamás habría sobrevivido a la viruela con esa deformidad. Esperanza apretó los puños bajo su rebozo, sintiendo cómo las palabras se clavaban en su pecho como dagas oxidadas. Cada comentario cruel se sumaba a la colección de heridas invisibles que había acumulado durante 5 largos años. Cada día era una batalla silenciosa contra el desprecio del mundo, contra el reflejo que evitaba en los charcos de agua y contra la certeza de que jamás conocería el amor que otras mujeres daban por sentado. Su paso se aceleró ligeramente, buscando refugio en la pequeña tienda de don Evaristo, donde al menos podía trabajar en paz. Las piedras del camino se clavaban en sus zapatos desgastados, recordándole con cada paso la pobreza que había acompañado al rechazo social. Era como si el mundo hubiera decidido que una mujer marcada por la enfermedad no merecía ni belleza, ni prosperidad, ni amor. Pero en ese momento algo cambió todo. Desde las colinas rocosas que rodeaban Agua Fría, unos ojos oscuros la observaban con una intensidad que hubiera hecho temblar a cualquier hombre blanco. Ayana, cuyo nombre significaba flor eterna en lengua apache, era el guerrero más temido de toda la región. Sus cicatrices de batalla eran medallas de honor que había ganado defendiendo a su pueblo, y su corazón había permanecido cerrado al amor desde que presenció la masacre de su familia cuando era apenas un niño de 12 años. Alto como un pino y fuerte como el viento del desierto, Ayana había venido a Agua Fría en una misión de reconocimiento que su jefe Cochis se había considerado rutinaria. Su tribu necesitaba información sobre los movimientos del ejército americano, sobre las nuevas rutas de suministros y sobre los planes de expansión que amenazaban constantemente su territorio. Pero algo en la figura enlutada que caminaba por la plaza principal había capturado toda su atención con una fuerza que lo desconcertaba completamente. No fueron sus cicatrices lo que lo detuvo, fueron sus ojos. Incluso desde la distancia considerable que los separaba, Ayana pudo percibir una fuerza interior que irradiaba de aquella mujer como el calor de un fuego oculto bajo cenizas frías.
Había algo en la forma en que mantenía la dignidad a pesar de las miradas despectivas que la seguían. Algo en la gracia silenciosa con que se movía entre las sombras, como si fuera una bailarina ejecutando una danza conocida solo por ella, que despertó en él una curiosidad que no había experimentado jamás. En sus 30 años de vida, Aiyana había conocido mujeres hermosas de su tribu y de tribus aliadas. Había sido cortejado por doncellas cuya belleza era cantada en las ceremonias. Había tenido ofertas de matrimonio que habrían fortalecido alianzas políticas importantes. Pero ninguna de esas mujeres perfectas había logrado tocar algo profundo en su interior. Ninguna había despertado en él el deseo de conocer no solo su cuerpo, sino su alma. Esta mujer marcada y rechazada, esta criatura que el mundo blanco consideraba deforme, había logrado en segundos lo que años de cortejo tradicional no habían conseguido: hacer que su corazón latiera con una intensidad que lo asustaba. Lo que Aiyana no sabía era que su destino acababa de entrelazarse para siempre con el de aquella mujer rechazada, y que esta conexión pondría a prueba no solo su valor como guerrero, sino la profundidad de su capacidad para amar. Esperanza se dirigía hacia la pequeña tienda de don Evaristo, donde trabajaba cosiendo desde el amanecer hasta el anochecer, para ganar apenas lo suficiente para sobrevivir otro día. Sus manos hábiles habían encontrado en la costura el único refugio donde su apariencia no importaba, donde la belleza se medía por la perfección de cada puntada y no por la tersura de la piel. Era el único lugar en todo Agua Fría donde se sentía útil, donde su valor se determinaba por su habilidad y no por la crueldad del destino que había marcado su rostro. La pequeña campanilla de bronce anunció su entrada y don Evaristo alzó la vista desde el mostrador donde contaba monedas con dedos artríticos. Su rostro arrugado se iluminó con la única sonrisa genuina que Esperanza recibiría en todo el día, una expresión de cariño paternal que siempre lograba calentar un poco el hielo perpetuo que rodeaba su corazón. «Esperanza, niña», la saludó con una voz que temblaba ligeramente por la edad, pero que nunca había perdido su calidez. «¿Cómo van los vestidos para la boda de la hija del alcalde? Ese hombre ha estado preguntando cada día si estarán listos para la ceremonia del sábado». «Casi terminados, don Evaristo», respondió ella con voz suave pero firme, permitiendo que el orgullo profesional colorara sus palabras. «Solo falta bordar las flores del último vestido. Las rosas van a quedar tan reales que parecerá que tienen perfume». El anciano comerciante había sido el único en el pueblo que vio más allá de sus cicatrices después de la epidemia. Cuando todos la rechazaron y cerraron sus puertas ante su rostro desfigurado, cuando incluso el padre de la iglesia le sugirió que tal vez Dios la estaba castigando por algún pecado secreto, don Evaristo le ofreció trabajo y un rincón donde sentirse útil. Era la única persona en Agua Fría que la trataba como un ser humano y no como una curiosidad desafortunada o una advertencia divina sobre los peligros del pecado. «Tienes manos de ángel, niña», continuó el anciano, acercándose para examinar el trabajo que ella había traído. «Nunca he visto bordados tan finos, ni siquiera cuando mi difunta esposa era joven y tenía la vista clara». Mientras Esperanza se instalaba en su pequeño rincón de trabajo, sus manos comenzaron a danzar sobre la tela con una habilidad que pocos en el territorio podían igualar. Cada puntada era un acto de resistencia silenciosa contra un mundo que había decidido que no merecía belleza ni amor. Cada flor que creaba con hilo y aguja era una declaración de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía la capacidad de traer algo hermoso al mundo. Su concentración era tan absoluta que el resto del mundo parecía desaparecer.
En esos momentos de creación pura, las cicatrices no importaban. Los comentarios crueles se desvanecían y existía solo ella, la tela y la magia que surgía de la unión de sus manos con su creatividad. Era en estos momentos cuando se sentía más como la persona que había sido antes de la enfermedad, cuando recordaba que había algo en ella que ninguna marca en su rostro podía destruir. Pero lo que ella no sabía era que alguien la había estado observando durante días, estudiando cada movimiento, cada expresión, cada gesto con la intensidad de un cazador que ha encontrado algo extraordinario. Ayanna había establecido su campamento secreto en las cuevas naturales de las montañas cercanas, utilizando rutas conocidas solo por su pueblo para moverse sin ser detectado por las patrullas del ejército. Pero cada mañana encontraba excusas para acercarse al pueblo, razones aparentemente legítimas para estudiar a los habitantes de Agua Fría. Primero, se dijo que necesitaba estudiar las rutinas de los soldados para reportar sus horarios de guardia. Luego, se convenció de que debía mapear las rutas de escape en caso de que su tribu necesitara atacar las líneas de suministro. Después inventó la necesidad de contar los caballos y las armas almacenadas en el fuerte. Pero la verdad era más simple y más perturbadora. No podía dejar de pensar en aquella mujer de ojos tristes y manos de artista. Durante 3 días la observó trabajar desde las sombras, fascinado por la concentración absoluta con que bordaba, por la forma en que su rostro se transformaba cuando estaba absorta en su arte. Las líneas de dolor y resignación se suavizaban, los músculos tensos se relajaban, y por momentos fugaces podía ver la belleza que había existido antes de que la enfermedad dejara sus marcas. Pero más que eso, podía ver la belleza que existía ahora, una belleza más profunda y compleja, una belleza que incluía las cicatrices como parte de una historia de supervivencia extraordinaria. Las cicatrices que el mundo veía como deformidad, él las percibía como marcas de supervivencia, como testimonios de una fortaleza interior que lo conmovía hasta el alma. En su cultura, las cicatrices contaban historias, y cada marca era un capítulo en el libro de la vida de una persona. Las cicatrices de batalla hablaban de valor. Las cicatrices de accidentes hablaban de aventura. Las cicatrices de enfermedad hablaban de una lucha épica entre la vida y la muerte, donde la vida había resultado victoriosa. Y la historia que leía en el rostro de Esperanza era la de una guerrera silenciosa que había librado batallas invisibles contra fuerzas que habrían destruido a personas más débiles, y había emergido victoriosa con el corazón intacto y la capacidad de crear belleza intacta. En la cultura apache, había una creencia profunda de que las personas que sobrevivían a enfermedades mortales habían sido tocadas por los espíritus, que habían visitado el mundo de los muertos y habían regresado con sabiduría especial. No eran vistas como dañadas, sino como bendecidas con una perspectiva única sobre la vida y la muerte, como puentes entre el mundo físico y el espiritual. El 4.º día, después de horas de debate interno que lo habían mantenido despierto durante toda la noche anterior, Ayanna tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Decidió romper todos los protocolos de su misión, ignorar siglos de enemistad entre apaches y blancos, y hablar directamente con la mujer que había capturado no solo su atención, sino algo mucho más profundo y peligroso: su corazón. Esperanza estaba cerrando la tienda cuando sintió una presencia a sus espaldas. La sensación fue tan intensa que los vellos de su nuca se erizaron y una parte primitiva de su cerebro le gritó que había peligro cerca.
Se volvió lentamente, esperando encontrar a algún cliente tardío o tal vez a uno de los niños del pueblo que a veces la seguían para burlarse de sus cicatrices y luego correr riéndose hacia sus casas. Pero lo que vio la dejó completamente sin aliento. Un hombre imponente la observaba desde la entrada de la tienda y todo en él hablaba de una fuerza y una presencia que nunca había experimentado antes. Sus rasgos eran claramente indígenas, grabados con la fiereza de quien había nacido libre bajo el cielo infinito y había vivido cada día de su vida como señor de su propio destino. Su cabello negro caía sobre hombros anchos que hablaban de años de entrenamiento físico intenso, y sus ojos la miraban como si fuera la cosa más hermosa y fascinante que hubiera contemplado jamás. No había lástima en esa mirada, no había horror ni repulsión disimulada, no había la falsa bondad de quienes intentan ser amables con los menos afortunados. Había algo que era completamente nuevo en su experiencia, había admiración genuina, había interés real, había una intensidad que la hizo sentir como si fuera visible por primera vez en 5 años. «No tengas miedo», dijo Aiyana en un español cuidadoso pero correcto, su voz profunda resonando en el espacio pequeño de la tienda como el rumor de un río poderoso. «Solo quiero hablar contigo». Esperanza retrocedió instintivamente, llevando una mano a su rebozo para asegurarse de que cubriera completamente su rostro. En toda su vida, ningún hombre la había mirado de esa manera, con esa combinación de respeto e interés que hacía que su corazón se comportara de maneras que había creído imposibles. Era imposible que fuera real. Debía ser una broma cruel planificada por algunos de los jóvenes del pueblo, o tal vez una trampa de algún tipo que no lograba comprender. No sé qué quiere usted», murmuró ella, su voz temblando ligeramente, «pero creo que se equivoca de persona. No hay nada que yo pueda ofrecerle, nada que pueda interesarle». Aiyana dio un paso hacia adelante, y Esperanza pudo percibir que no había malicia en sus movimientos. Todo en él se movía con la gracia controlada de un depredador. Perfecto, pero no había amenaza dirigida hacia ella. Al contrario, había algo en su presencia que irradiaba una calma extraña, como si fuera capaz de domar tormentas con su mera existencia, como si llevara consigo la paz de las montañas donde había nacido. «No me equivoco», dijo él con una convicción que la atravesó como un rayo, y había en su voz una certeza que no admitía argumentos. «He estado observando cómo trabajas. Tus manos crean belleza de la nada. Eso es magia pura, el don más sagrado que los espíritus pueden otorgar a un ser humano». Las palabras de Aiyana cayeron sobre Esperanza como lluvia sobre tierra que había estado seca durante años de sequía. Nadie, absolutamente nadie, había hablado jamás de belleza en relación a algo que ella hiciera. Durante 5 años había escuchado solo comentarios sobre su apariencia arruinada, sobre su desgracia, sobre cómo su presencia incomodaba a los demás. La idea de que alguien pudiera ver magia en su trabajo, de que alguien pudiera considerar sagrado algo que ella creaba, era tan ajena a su experiencia que por un momento pensó que había escuchado mal. Su corazón comenzó a latir con tal fuerza que temió que él pudiera escucharlo en el silencio de la tienda. Una parte de ella quería huir, escapar antes de que este extraño descubriera su error y se diera cuenta de que había confundido a la mujer equivocada con alguien digna de admiración. Pero otra parte, una parte que había estado durmiendo durante años, se despertó con las palabras de él y se negó a moverse. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa, pero había en su pregunta no solo miedo, sino también una curiosidad desesperada por entender cómo era posible que alguien la viera de manera tan diferente a como se veía el resto del mundo. «Soy Aiyana, hijo del viento del norte».
respondió él con la solemnidad de quien pronuncia un juramento sagrado ante los dioses. Y había en la forma en que dijo su nombre una conexión profunda con la tierra y el cielo que ella podía sentir, aunque no comprendiera completamente. Y vengo de muy lejos buscando algo que no sabía que existía hasta que te vi. En ese momento, el mundo de Esperanza se tambaleó sobre sus cimientos como un edificio sacudido por un terremoto. Durante toda su vida había creído que su destino era la invisibilidad, que su propósito se limitaba a sobrevivir en los márgenes de una sociedad que la rechazaba y a encontrar pequeños momentos de paz en su trabajo. Había aceptado que jamás sería vista como una mujer completa, jamás sería deseada, jamás sería amada por lo que era en lugar de ser tolerada a pesar de lo que parecía. Pero ahí estaba ese guerrero apache, cuya sola presencia llenaba el espacio pequeño de la tienda con una energía que podía sentir en su piel, hablándole como si fuera un tesoro perdido que acabara de encontrar después de años de búsqueda. «Usted no me conoce», susurró ella, dando otro paso atrás, hasta que su espalda tocó la pared de adobe. «Si supieran, si viera». «Veo cicatrices que cuentan la historia de una superviviente», la interrumpió Aiyana, con una intensidad que la hizo estremecer desde los pies hasta la coronilla. «En mi pueblo, las cicatrices son mapas del alma. Las tuyas me dicen que has caminado por el fuego y has salido del otro lado con tu espíritu intacto. Me dicen que has luchado contra la muerte misma y has ganado. Me dicen que tienes una fuerza interior que la mayoría de los guerreros que conozco envidiarían». Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse y luchó contra ellas con todas sus fuerzas. Nunca nadie había interpretado sus marcas como algo diferente a una desgracia, una deformidad, una razón para el rechazo y la lástima. Los médicos las habían visto como evidencia de enfermedad. Los sacerdotes las habían visto como posible castigo divino. Los habitantes del pueblo las habían visto como algo que los hacía sentir incómodos, como un recordatorio de que la belleza y la salud podían perderse en cualquier momento. Pero este extraño guerrero las veía como medallas de honor, como prueba de fortaleza en lugar de evidencia de debilidad. «No puede ser verdad», murmuró ella, más para sí misma que para él. «No puede ser verdad que alguien pueda mirarme y ver algo hermoso. ¿Qué no puede ser verdad?», preguntó Aiyana, acortando la distancia entre ellos con movimientos lentos y deliberados, como si se acercara a un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Que alguien como usted pueda mirarme y ver algo que no sea esto», dijo señalando vagamente su rostro cubierto por el rebozo, su voz cargada de años de dolor y autodesprecio. Aiyana se detuvo a apenas un brazo de distancia. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella, y en su mirada había una intensidad que parecía capaz de incendiar el mundo entero si fuera necesario para demostrar su punto. Esperanza. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, podía percibir la fuerza contenida en sus músculos, pero más que nada podía sentir algo que emanaba de él que era más poderoso que la fuerza física, una certeza absoluta, una convicción que no admitía dudas. «¿Puedo?», preguntó él, levantando una mano hacia el rebozo que la cubría, y había en su voz una reverencia que la dejó sin palabras. Esperanza se quedó paralizada. Durante 5 años había evitado que alguien viera su rostro completo bajo la luz directa. Se había escondido en las sombras, había caminado con la cabeza gacha, había construido su vida entera alrededor de la necesidad de ocultarse del mundo. Sus cicatrices eran su mayor vergüenza, el recordatorio constante de todo lo que había perdido cuando la viruela se llevó no solo a su familia, sino también su aspecto anterior. Pero había algo en la voz de Aiyana, algo en la reverencia con que había pronunciado esa simple pregunta, algo en la forma en que
Sus ojos la miraban como si ya hubiera visto su alma y la hubiera encontrado hermosa, que desarmó todas sus defensas construidas cuidadosamente durante años de rechazo. Con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera a punto de saltar desde un precipicio, sin saber si había agua abajo para amortiguar la caída, ella misma bajó el rebozo. La luz dorada del atardecer que se filtraba por la ventana de la tienda iluminó completamente su rostro marcado por las cicatrices profundas que la viruela había dejado como recuerdo permanente de su paso. Las marcas irregulares surcaban sus mejillas y su frente, algunas pequeñas como gotas de lluvia, otras más grandes como huellas de lágrimas, transformando lo que una vez había sido un rostro delicado y simétrico en un mapa de dolor y supervivencia. Esperanza cerró los ojos con fuerza, esperando escuchar la respiración entrecortada de la sorpresa, el silencio incómodo del arrepentimiento, tal vez incluso los pasos apresurados de la huida. Se preparó mentalmente para el momento en que él se daría cuenta de su error, para la disculpa avergonzada, para el regreso a la realidad cruel donde ella era solo la mujer desfigurada que trabajaba en la tienda de don Evaristo. Pero lo que sintió fue completamente diferente a todo lo que había experimentado jamás. Una mano cálida y callosa se posó suavemente sobre su mejilla izquierda, y los dedos de él siguieron con delicadeza infinita el contorno de una de sus cicatrices más pronunciadas. No había repulsión en ese toque, no había lástima ni falsa compasión. Había una reverencia que la hizo sentir como si fuera algo sagrado, algo precioso que debía ser tratado con el mayor cuidado. «Hermosa», murmuró Aiyana con una voz tan baja que apenas fue un susurro llevado por el viento que entraba por la ventana abierta. «Absolutamente hermosa». Esperanza abrió los ojos de golpe y se encontró con una mirada que la dejó completamente sin respiración. En los ojos oscuros de Aiyana no había lástima, no había horror disimulado, no había el falso valor de quien intenta ser amable con los menos afortunados. Había admiración genuina que la golpeó como un rayo. Había ternura que no había experimentado desde la muerte de su madre. Había algo que ella no se atrevía a nombrar por miedo a que se desvaneciera como un espejismo en el desierto si lo reconocía abiertamente. «¿Cómo puede decir eso?», susurró ella, sintiendo que su mundo se reconstruía con cada palabra que él pronunciaba. «¿Cómo puede mirarme y ver belleza donde todos los demás ven solo deformidad?» «Porque es la verdad», respondió Aiyana, acercando su rostro al de ella hasta que pudo sentir su respiración cálida sobre la piel marcada. «Porque cuando te miro, veo a la mujer más valiente que he conocido jamás. Veo a alguien que ha enfrentado la tormenta más terrible que el destino puede enviar y ha salido de ella no solo viva, sino más fuerte. Veo belleza que nace desde adentro y se derrama como luz dorada sobre todo lo que tocas». Hizo una pausa y su otra mano se alzó para enmarcar completamente el rostro de ella entre sus palmas. «En mi cultura», continuó con una intensidad que hacía que cada palabra resonara como una promesa sagrada, «creemos que las personas que han estado cerca de la muerte y han regresado llevan la sabiduría de ambos mundos. Creemos que las marcas que dejan esas experiencias son regalos de los espíritus, señales de que esa persona ha sido elegida para algo especial». Las lágrimas que Esperanza había contenido durante años finalmente se derramaron, pero no eran lágrimas de dolor. Por primera vez en su vida adulta, lloraba de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, a la alegría, a la sensación de ser vista y comprendida por alguien que no solo toleraba sus imperfecciones, sino que las veía como parte integral de su belleza. «Mi pueblo me llama Aiyana», continuó él, sin apartar las manos de su rostro.
su voz cargada de una emoción profunda. Pero mi verdadero nombre es Corazón de Fuego. Y desde el momento en que te vi, supe que había encontrado a la única mujer capaz de hacer que ese fuego arda más brillante que jamás había ardido antes. En ese momento, don Evaristo carraspeó discretamente desde la puerta trasera de la tienda, recordándoles con su presencia amable, pero preocupada, que el mundo seguía existiendo más allá de aquella burbuja de intimidad y descubrimiento mutuo que se había formado entre ellos. «Esperanza, niña», dijo el anciano con voz suave, pero cargada de inquietud paternal. «Ya es muy tarde. Deberías irte a casa antes de que oscurezca completamente». La realidad cayó sobre Esperanza como agua helada derramada sobre un fuego ardiente. Estaba en medio del pueblo, a plena vista de cualquiera que pasara, permitiendo que un desconocido, que un apache, la tocara como si fuera algo precioso e invaluable. Si alguien los había visto, si algún vecino había presenciado esta escena, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para ella, sino también para don Evaristo, quien había arriesgado su reputación al darle trabajo. Se apartó bruscamente de Aiyana, volviendo a cubrir su rostro con el rebozo con movimientos torpes y desesperados, pero ya era demasiado tarde. Algo había cambiado irreversiblemente en su interior, como si una puerta que había permanecido cerrada y atrancada durante años se hubiera abierto de par en y ya no hubiera forma de cerrarla de nuevo. «Tengo que irme», murmuró ella, pero sus pies parecían haberse convertido en plomo, negándose a alejarse de aquel hombre que había logrado en 5 minutos lo que nadie más había conseguido en 5 años. Hacerla sentir hermosa, deseada, digna de amor. «Esperanza», dijo Aiyana, y la forma en que pronunció su nombre fue como una caricia que le recorrió toda la columna vertebral. «Mañana estaré aquí cuando salgas del trabajo. Si quieres hablar conmigo, si quieres conocer más sobre lo que veo cuando te miro, solo asiente. Si prefieres que desaparezca de tu vida para siempre, solo dilo y jamás me volverás a ver». Ella se quedó inmóvil, sintiendo el peso de una decisión que podía cambiar todo su futuro de maneras que no podía ni imaginar. Durante 5 años había vivido en las sombras, aceptando que su destino era la soledad y el rechazo, construyendo una existencia pequeña pero segura alrededor de su trabajo y su aislamiento. Había aprendido a esperar poco de la vida y a encontrar satisfacción en pequeños momentos de belleza creada por sus propias manos. Pero ahí estaba la posibilidad de algo completamente diferente, algo que no se había atrevido ni siquiera a soñar. La posibilidad de ser vista como hermosa, de ser deseada, de encontrar a alguien que no solo tolerara sus cicatrices, sino que las viera como parte de su belleza única. También estaba la posibilidad del dolor más devastador que hubiera experimentado jamás si todo esto resultaba ser una ilusión cruel. Lentamente, sintiendo como si cada segundo se extendiera hasta convertirse en una eternidad, casi imperceptiblemente, asintió. La sonrisa que iluminó el rostro de Aiyana fue como un amanecer después de la noche más larga del mundo, como la primera luz del sol tocando las cumbres de las montañas después de una tormenta terrible. Esperanza caminó hacia su pequeña casa en las afueras del pueblo, con el corazón galopando como un caballo desbocado, corriendo libre por la pradera. Cada paso resonaba con el eco de las palabras que Aiyana había pronunciado. Cada respiración llevaba consigo el recuerdo de su toque suave sobre las cicatrices que ella había aprendido a odiar. El aire nocturno, que normalmente se sentía frío y hostil, ahora parecía acariciar su piel con promesas de posibilidades que no se había atrevido a imaginar. Su casa era poco más que una choza de adobe con un techo de ramas secas y barro endurecido,
pero era su refugio, el único lugar en el mundo donde podía quitarse todas las máscaras que la sociedad le exigía usar. Se sentó en su pequeña cama, que no era más que un colchón delgado sobre un marco de madera que ella misma había construido, y se llevó las manos al rostro, tocando las cicatrices como si las sintiera por primera vez en su vida. «Hermosa», murmuró, repitiendo la palabra que Aiyana había usado con tanta convicción. Sonaba extraña en sus labios, como un idioma olvidado que apenas comenzaba a recordar, como una melodía que había estado dormida en su memoria y que ahora despertaba con una fuerza sorprendente. Se levantó y caminó hasta el pequeño espejo de mano que había pertenecido a su madre, el único objeto de valor real que poseía y que había logrado conservar a través de todos los años de pobreza y desesperación. Durante 5 años había evitado mirarse en él, incapaz de soportar ver las cicatrices que la viruela había dejado como recuerdo permanente de su paso devastador. Pero esa noche, con las palabras de Aiyana aún resonando en su corazón como campanas de esperanza, se armó de valor y alzó el espejo con manos que temblaban ligeramente. Por primera vez en años, no apartó la mirada inmediatamente. Las cicatrices seguían ahí, profundas e irregulares, transformando sus rasgos de manera irreversible. Algunas eran pequeñas, apenas marcas que podrían haber sido pecas si no fuera por su textura diferente. Otras eran más pronunciadas, creando valles y colinas en lo que una vez había sido piel lisa. Pero mientras las contemplaba, trató de verlas a través de los ojos de Aiyana. Trató de verlas como mapas del alma, como testimonio de supervivencia, como algo que hablaba de fortaleza en lugar de hablar de derrota. Y por un momento fugaz, tan breve que casi pudo convencerse de que lo había imaginado, casi pudo entender lo que él había visto en ella. Pero ese momento de revelación fue interrumpido bruscamente por un sonido que la heló hasta los huesos. El galope de varios caballos acercándose a su casa en plena noche, acompañado por el tintineo metálico de espuelas y armas que hablaba de intenciones que no eran amistosas. Se asomó cautelosamente por la pequeña ventana que daba al camino y vio 3 figuras montadas que se acercaban a su puerta bajo la luz pálida de la luna. Incluso en la oscuridad relativa, pudo reconocer los uniformes del ejército americano y la figura imponente del capitán Morrison al frente del grupo, su silueta distinguible por la forma arrogante en que se sentaba en su caballo y por el sombrero militar que nunca se quitaba. Su corazón se detuvo por completo durante varios latidos aterradores. Solo había una razón por la cual los soldados la visitarían a esas horas de la noche, y esa razón tenía que ver con el apache que había tocado su rostro como si fuera algo sagrado. «Señorita Morales», gritó Morrison desde fuera, sin molestarse en desmontar, su voz cargada de una autoridad que no admitía desobediencia. «Abra la puerta inmediatamente. Tenemos asuntos urgentes que discutir». Esperanza permaneció inmóvil junto a la ventana, rezando en silencio para que se fueran, para que todo hubiera sido una pesadilla de la cual pudiera despertar en cualquier momento. Pero los golpes en su puerta frágil se hicieron más insistentes, más amenazadores. «Sabemos que está ahí adentro», continuó Morrison con voz áspera que cortaba la noche como un cuchillo, «y sabemos que hoy habló con un apache. Eso la convierte en traidora o en nuestra mejor oportunidad de atraparlo». La sangre de Esperanza se convirtió en hielo que corrió por sus venas como un río congelado. No solo la habían visto con Aiyana, sino que querían usarla como carnada para capturarlo. La idea de ser responsable de que le hicieran daño a aquel hombre que la había hecho sentir hermosa por primera vez en su vida le resultaba
más insoportable que cualquier tortura que pudieran infligirle a ella. «No sé de qué me habla», gritó hacia la puerta, tratando de que su voz sonara firme a pesar del terror que la consumía como un fuego voraz. «Claro que lo sabe», respondió Morrison con una risa cruel que no tenía nada de humor humano. «Vimos todo desde la cantina. Ese salvaje la tocó como si fuera su mujer, y ahora va a ayudarnos a atraparlo, quiera o no». En ese momento, Esperanza tomó una decisión que definiría el resto de su vida, una decisión que nacía no del miedo, sino del amor recién descubierto. «No», dijo con una voz que sorprendentemente sonó fuerte y clara en la noche silenciosa. «No voy a ayudarlos a lastimar a un hombre inocente». El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los soldados podrían oírlo desde afuera. Finalmente, Morrison habló de nuevo, y esta vez su voz tenía un tono de amenaza que no admitía réplica ni negociación. «Abra la puerta ahora mismo o la derribamos a balazos», rugió con una furia que hizo que los caballos se inquietaran. «Y si tenemos que entrar por la fuerza, las cosas van a ser mucho peores para usted». Esperanza miró alrededor de su pequeña casa buscando alguna forma de escape, alguna manera de enviar una advertencia a Aiyana. Pero estaba atrapada, rodeada por hombres armados que habían decidido que ella era completamente prescindible en su búsqueda de venganza contra los apaches. Con manos temblorosas, sintiéndose como si caminara hacia su propia ejecución, se dirigió hacia la puerta. Pero justo antes de que pudiera alcanzar el pestillo de madera, un sonido diferente cortó la noche como una hoja afilada. El silbido bajo y musical que solo un apache sabía hacer. Una llamada que sonaba como el viento entre las rocas de la montaña, como el canto de pájaros nocturnos que existían solo en las leyendas. Aiyana había regresado. Morrison y sus hombres se pusieron inmediatamente alerta, sus armas apareciendo en sus manos como si hubieran estado esperando exactamente ese momento, como si toda esta visita hubiera sido planificada específicamente para atraer al guerrero apache. «Perfecto», murmuró Morrison con una satisfacción que helaba la sangre. «El pez ha mordido el anzuelo exactamente como esperábamos». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Aiyana no había venido solo y que había percibido la presencia de los soldados mucho antes de acercarse al pueblo. Desde las sombras que rodeaban la casa de Esperanza como un abrazo protector, 3 guerreros apaches más emergieron silenciosamente, sus movimientos tan fluidos y silenciosos como el agua corriendo sobre piedra pulida. Aiyana había sentido la presencia de los soldados en el aire mismo. Había leído las señales de peligro que para él eran tan claras como palabras escritas. Y había decidido que si iban a usar a Esperanza como trampa, él les daría una sorpresa que jamás olvidarían. «Capitán Morrison», gritó Aiyana desde la oscuridad, su voz cargada de una autoridad natural que hizo que incluso los caballos entrenados para la guerra se inquietaran. «Yo soy quien busca, deje a la mujer en paz». Morrison sonrió con una crueldad que transformó su rostro en algo monstruoso, levantando su rifle con movimientos deliberadamente lentos y apuntando hacia la dirección de donde había venido la voz. «Te tengo exactamente donde quería, salvaje», gritó de vuelta con triunfo en cada palabra. «Sal con las manos arriba o la mujer paga las consecuencias de tu cobardía». En ese momento, Esperanza tomó la decisión más valiente de toda su vida. Abrió la puerta de par en par, ignorando completamente las armas apuntadas hacia ella, y salió corriendo hacia la oscuridad, gritando una advertencia a Aiyana en un español entrecortado por el miedo, pero claro en su intención desesperada. «¡Es una trampa! Vete de aquí, vete antes de que te maten».
El primer disparo resonó como un trueno en la noche silenciosa, seguido inmediatamente por gritos de confusión y el relinchar aterrorizado de los caballos. Esperanza sintió la bala pasar tan cerca de su cabeza que le quemó el cabello, pero no se detuvo. Siguió corriendo hacia donde había escuchado la voz de Aiyana, dispuesta a morir antes que permitir que usaran su amor recién nacido para destruir al hombre que había logrado ver belleza donde nadie más la había visto. Pero antes de que pudiera dar 10 pasos más, una mano fuerte la tomó por la cintura y la arrastró hacia las sombras protectoras de un gran peñasco que se alzaba como un centinela silencioso. «¿Estás loca?», murmuró Aiyana en su oído, su respiración agitada pero su voz infinitamente tierna. «Podían haberte matado. No podía dejar que te hicieran daño», respondió ella, temblando no solo de miedo, sino de la intensidad de tenerlo tan cerca, de sentir su fuerza rodeándola como un escudo protector contra todo el mal del mundo. «Mi valiente mujer», susurró él, y en esas 3 palabras había una promesa que le llegó directamente al alma. «Mi guerrera hermosa». Pero su momento de intimidad fue interrumpido brutalmente por el sonido de más disparos y los gritos furiosos de Morrison ordenando a sus hombres que los rodearan, que no los dejaran escapar. «Tenemos que irnos», dijo Aiyana, tomando la mano de Esperanza con una firmeza que le transmitió toda su determinación. «Mis hermanos van a mantenerlos ocupados, pero no por mucho tiempo». «¿Tus hermanos?», preguntó ella, permitiendo que la guiara a través de la oscuridad con una confianza ciega que la sorprendió a ella misma. «3 de los mejores guerreros de mi tribu», respondió él, mientras se movían silenciosamente entre las rocas como sombras que hubieran aprendido a caminar. «Vinieron conmigo porque les dije que había encontrado algo más valioso que todas las armas del ejército americano». «¿Y qué era?», preguntó Esperanza, aunque algo en su corazón ya conocía la respuesta. Aiyana se detuvo por un momento y se volvió hacia ella, sus ojos brillando incluso en la oscuridad, con una luz que parecía venir de su alma misma. «Mi futuro», dijo simplemente, «mi vida entera». Y en ese momento, mientras el sonido de la batalla se alejaba detrás de ellos y la vastedad del desierto se abría ante ellos como una promesa de libertad, Esperanza comprendió que su vida había cambiado para siempre de maneras que jamás había soñado posibles. Ya no era la mujer marcada y rechazada que había sido esa mañana. Era la mujer que un guerrero apache consideraba más valiosa que su propia vida. La mujer por la cual había arriesgado todo lo que valoraba para rescatar. Pero mientras corrían hacia las montañas, lo que ninguno de los dos sabía era que Morrison había logrado enviar un mensaje a Fort Apache antes de la batalla. Un mensaje que pondría en marcha una persecución que duraría semanas y que los obligaría a tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su amor, sino sus mismas almas. Corrieron hasta que el pueblo no fue más que una mancha de luz lejana en el valle, hasta que sus pulmones ardieron como si hubieran respirado fuego y sus piernas amenazaron con fallar bajo el peso del agotamiento. Solo entonces Aiyana se detuvo en una pequeña meseta rocosa que ofrecía una vista panorámica de todo el territorio circundante. «Aquí estaremos seguros hasta el amanecer», dijo, ayudándola a sentarse sobre una roca plana que aún conservaba algo del calor del día. «Mis hermanos se encontrarán con nosotros en el Cañón del Águila al salir el sol». Esperanza se dejó caer sobre la piedra, finalmente permitiendo que la magnitud de lo que había sucedido la golpeara de lleno como una avalancha. En el espacio de una noche había perdido su casa, su trabajo, su vida entera tal como la conocía. Y todo por un hombre al que apenas conocía, pero que había logrado ver en ella algo que nadie más había visto jamás.
¿En qué me he metido?, murmuró, más para sí misma que para él, sintiendo el peso de una decisión que había tomado impulsivamente, pero que ahora se extendía ante ella con todas sus consecuencias impredecibles. Aiyana se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarla, como si entendiera intuitivamente que necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido. En una vida completamente nueva, respondió él suavemente, su voz cargada de una certeza tranquila. Una vida donde nadie te va a juzgar por las marcas en tu rostro, donde tu valor se medirá por la fortaleza de tu corazón y no por los estándares de belleza de los hombres blancos. Pero tu pueblo, comenzó ella, y luego se detuvo, dándose cuenta de que no sabía cómo terminar esa frase, de que no tenía idea de lo que la esperaba en el mundo al cual él quería llevarla. Mi pueblo honra a los supervivientes, dijo Aiyana con una convicción que no admitía dudas. Mi pueblo cree que las cicatrices son regalos de los espíritus, marcas que nos distinguen como especiales. Cuando te vean, no verán deformidad. Verán a una guerrera que ha caminado por el Valle de la Muerte y ha regresado más fuerte. Esperanza lo miró con incredulidad, tratando de procesar la idea de un lugar donde su apariencia no solo sería aceptada, sino honrada, donde las marcas que la habían condenado al ostracismo podrían ser vistas como señales de distinción. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó, su voz cargada de años de dolor y rechazo. Aiyana extendió la mano y suavemente apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de ella, revelando una de sus cicatrices más pronunciadas bajo la luz plateada de la luna. Porque conozco a mi pueblo, dijo simplemente, y porque cualquiera que no pueda ver tu belleza es ciego por voluntad propia. Sus palabras la envolvieron como un abrazo, pero también despertaron en ella un miedo que había estado creciendo desde el momento en que decidió huir con él. Aiyana, dijo usando su nombre por primera vez, y él sonrió al escuchar cómo sonaba en sus labios. ¿Qué pasará cuando llegues a tu tribu y te des cuenta de que te equivocaste sobre mí? ¿Qué pasará cuando veas que no soy la mujer extraordinaria que crees que soy? La pregunta salió cargada de todos los miedos que había acumulado durante años de rechazo, de todas las veces que había soñado con ser amada solo para despertar a la realidad cruel de su soledad. Aiyana se quedó en silencio por un momento largo, contemplando las estrellas que brillaban sobre sus cabezas como diamantes esparcidos en terciopelo negro. Cuando finalmente habló, su voz tenía la profundidad de quien ha meditado cada palabra. ¿Sabes qué es lo primero que noté de ti?, preguntó, y antes de que ella pudiera responder, continuó. No fueron tus cicatrices, no fue tu belleza oculta bajo el rebozo, fue la forma en que movías tus manos mientras cosías. Esperanza lo miró confundida, sin entender a dónde quería llegar con esa observación. Había una reverencia en cada puntada, continuó Aiyana, una dedicación que hablaba de alguien que encontraba lo sagrado en lo cotidiano. Esa clase de espíritu no se puede fingir, Esperanza. Esa clase de alma no cambia porque alguien la vea realmente por primera vez. Sus palabras cayeron sobre ella como bálsamo sobre heridas que no sabía que aún sangraban después de tantos años. Además, añadió él, con una sonrisa que ella pudo percibir incluso en la oscuridad, si fuera el tipo de hombre que se equivoca tanto sobre las mujeres, ¿crees que habría sobrevivido como guerrero tanto tiempo? A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del miedo y la incertidumbre que la rodeaban como una niebla espesa, Esperanza se sorprendió riendo. Era una risa pequeña, casi inaudible, pero era la primera risa genuina que había salido de sus labios en años.
No había pensado en eso, admitió. Entonces confía en mi juicio, dijo Aiyana, extendiendo su mano hacia ella. Al menos hasta que llegues a conocer a mi gente y puedas decidir por ti misma si el lugar que te ofrezco es real. Esperanza miró la mano extendida, sabiendo que tomarla significaba cruzar un umbral del cual no habría regreso. Significaba apostar todo su futuro en las palabras de un hombre al que conocía desde hacía apenas unas horas, pero también significaba la posibilidad de una vida donde no tendría que esconderse, donde podría caminar con la cabeza en alto, donde alguien la vería como hermosa, no a pesar de sus cicatrices, sino a través de ellas. Lentamente, sintiendo como si estuviera saltando desde otro precipicio, tomó su mano. El contacto fue como una descarga eléctrica que corrió por todo su cuerpo. Pero no fue solo físico, fue la sensación de dos almas reconociéndose, de dos espíritus que habían estado buscándose sin saberlo durante toda la vida. Entonces vamos hacia tu pueblo, dijo ella con una determinación que la sorprendió, hacia nuestro futuro. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su futuro enfrentaría una prueba devastadora mucho antes de lo que imaginaban. Mientras se preparaban para continuar su viaje hacia las montañas, donde la tribu de Aiyana tenía su campamento estacional, una figura solitaria los observaba desde las rocas superiores. Era Nal-Nish, el hermano menor de Aiyana, quien había sido enviado como explorador, pero que ahora contemplaba la escena con una mezcla de incredulidad y horror que transformaba su rostro en una máscara de conflicto interno. Durante toda su vida había idolatrado a su hermano mayor. Había visto en él al guerrero perfecto, al líder nato que algún día podría unir a todas las tribus apaches contra el invasor blanco. Pero ahora veía a ese mismo hermano corriendo hacia el exilio por una mujer blanca marcada por la enfermedad, arriesgando no solo su propia vida, sino potencialmente la seguridad de toda la tribu. En la cultura apache, traer a una extraña al campamento requería la aprobación del Consejo de Ancianos. Y traer a una mujer blanca, eso podía verse como traición por algunos miembros de la tribu que habían perdido familia en las constantes guerras con los colonos. Nal-Nish se alejó silenciosamente, tomando la decisión que cambiaría el destino de todos. En lugar de reunirse con Aiyana como habían planeado, cabalgó directamente hacia el campamento tribal para alertar al jefe Cochise sobre lo que había presenciado. No lo hacía por malicia, lo hacía porque creía que estaba salvando a su hermano de una decisión que podía destruir todo lo que habían luchado por construir durante generaciones. Mientras tanto, Aiyana y Esperanza descendían por senderos de cabra hacia el cañón donde se suponía que debían encontrarse con los otros guerreros. El aire de la madrugada era frío y cortante, y Esperanza se acurrucó más en el zarape que Aiyana había envuelto alrededor de sus hombros. «Háblame de tu familia», dijo ella, tratando de llenar el silencio con algo que la ayudara a entender mejor al hombre en cuyas manos había puesto su destino. El rostro de Aiyana se ensombreció como si una nube hubiera pasado frente a la luna, y por un momento ella pensó que no iba a responder. «Mi familia murió cuando yo tenía 12 años», dijo. Finalmente, su voz tan baja que ella tuvo que esforzarse para escucharlo por encima del viento que susurraba entre las rocas. «Los soldados atacaron nuestro campamento de invierno mientras los hombres estaban cazando búfalos en las llanuras. Cuando regresamos, no quedaba nada más que cenizas y sangre». Esperanza sintió que se le encogía el corazón. De repente entendió de dónde venía la intensidad en sus ojos, la forma en que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros anchos. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó suavemente.
Mi madre me escondió en una cueva antes de que llegaran los soldados, respondió él, deteniéndose en el sendero para mirar hacia el valle que se extendía debajo de ellos como un mar de sombras. Me hizo prometer que no saldría sin importar lo que escuchara. Pasé 3 días escuchando los gritos, los disparos, el silencio que vino después. Cuando finalmente salí, mi hermano mayor, Nalnish, era lo único que quedaba con vida. Nalnish, el mismo Nalnish que está con los guerreros que nos esperan. Sí, dijo Ayana, sin saber que en ese momento su hermano menor cabalgaba hacia la tribu con noticias que pondrían en peligro todo lo que él esperaba construir con esperanza. Él es lo único que me queda de mi familia original. Pero cuando llegues a conocer a mi tribu, entenderás que para nosotros la familia se extiende mucho más allá de la sangre. Esperanza asintió, pero algo en el tono de su voz, cuando mencionó a su hermano, le causó un escalofrío que no pudo explicar. ¿Y tú?, preguntó Ayana, claramente queriendo cambiar de tema. ¿Qué pasó con tu familia después de la enfermedad? La pregunta que había estado temiendo finalmente llegó, y Esperanza se sintió obligada a contarle la verdad completa, sin importar cómo pudiera cambiar la forma en que él la veía. Mi padre murió de viruela una semana antes de que yo me enfermara, comenzó, su voz apenas un susurro en el aire nocturno. Mi madre duró 3 días más. Yo los cuidé hasta el final, sin saber que ya estaba incubando la enfermedad. Se detuvo, reuniendo valor para continuar con la parte más dolorosa de su historia. Cuando me recuperé, fui la única sobreviviente de una casa donde habían vivido 6 personas. Mis hermanos menores, mis padres, mi abuela, todos muertos. Y yo quedé marcada para siempre, como si los espíritus hubieran querido asegurarse de que nunca olvidara que había sobrevivido cuando ellos no pudieron. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se derramaron, y esta vez no las detuvo. Lloró por su familia perdida, por los años de soledad, por el dolor de cargar con la culpa del superviviente durante tanto tiempo. Ayana se detuvo inmediatamente y la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia su pecho con una ternura que la desarmó completamente. «Ahora entiendo», murmuró él en su cabello, su voz cargada de una emoción profunda. «Ahora entiendo por qué. Los espíritus te trajeron a mí». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella entre sollozos. En mi cultura creemos que las personas que han perdido a su familia original están destinadas a encontrar una nueva familia, una elegida por el destino en lugar de por la sangre, explicó él, meciendo suavemente mientras hablaba. Tú y yo hemos caminado por el mismo sendero de pérdida. Los espíritus nos han preparado para entendernos mutuamente de una forma que otros no podrían. Sus palabras tenían una sabiduría antigua que resonó en lo más profundo del alma de Esperanza. Por primera vez, desde la muerte de su familia, sintió que tal vez había una razón para su supervivencia, un propósito para todo el dolor que había soportado. ¿De verdad crees eso?, preguntó, alzando la vista para mirarlo a los ojos. Lo sé, respondió él con absoluta certeza, y cuando lleguemos a mi tribu, ellos también lo sabrán. Pero en ese momento, un sonido los hizo detenerse de golpe. El galope, distante de varios caballos acercándose rápidamente por el cañón, acompañado por gritos en una lengua que Esperanza no entendía, pero que hizo que Ayana se tensara como un arco listo para disparar. «Son demasiados para ser mis hermanos», murmuró Ayana, su cuerpo tensándose instantáneamente mientras sus instintos de guerrero se activaban. «Y vienen demasiado rápido. Algo está mal». Se movieron rápidamente hacia las sombras de una formación rocosa y pronto pudieron ver las siluetas de un grupo de jinetes que se acercaba por el sendero del cañón.
No eran soldados americanos, sino guerreros apaches, pero su postura y velocidad hablaban de urgencia, no de la reunión planificada que Aiyana había esperado. ¿Cómo nos encontraron tan rápido?, susurró Esperanza, un nuevo miedo apoderándose de ella. Alguien les dijo dónde estábamos, respondió Aiyana, y había en su voz una comprensión dolorosa que la heló hasta los huesos. Tenían tal vez 5 minutos antes de que los alcanzaran, y Esperanza pudo ver en los ojos de Aiyana que esto no era el rescate que había esperado. Aiyana, dijo Esperanza con una voz que temblaba, pero que tenía una determinación férrea. Si tu pueblo no me acepta, no voy a ser la razón por la que pierdas a tu familia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él, aunque algo en sus ojos le decía que ya sabía lo que ella estaba pensando. Que si tengo que irme para que puedas volver a casa, lo haré, dijo ella, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. No voy a ser la causa de que pierdas todo lo que amas. Ya perdí todo lo que amaba una vez, rugió Aiyana con una intensidad que la hizo retroceder. Prefiero morir aquí contigo que regresar solo a un pueblo que no puede ver tu valor. Pero tu tribu te necesita, argumentó ella desesperadamente. Tu gente depende de ti. No puedes abandonar tu responsabilidad por una mujer que se ha convertido en mi responsabilidad más importante. Interrumpió él, tomando su rostro entre sus manos. Una mujer sin la cual nada de esto tiene sentido. Sus palabras la dejaron sin aliento, pero el sonido de los caballos cada vez más cerca los obligó a concentrarse en la realidad inmediata. Los guerreros apaches llegaron como una tormenta, rodeándolos con la eficiencia de cazadores experimentados. A la cabeza del grupo estaba Naalnish, su rostro una máscara de dolor y determinación. «Hermano», dijo Naalnish, desmontando lentamente, «el Consejo Tribal te ordena regresar inmediatamente y la mujer blanca debe venir también». Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Después de todo lo que habían arriesgado, después del salto imposible y la huida desesperada, habían llegado a lo que se suponía que era su refugio, solo para encontrar que ya los estaban esperando con juicio. «¿Y si me niego?», preguntó Aiyana, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. «Entonces serás declarado traidor a tu pueblo», respondió otro guerrero sin emoción. «Y la mujer será considerada una espía que debe ser eliminada para proteger la tribu». Esperanza sintió que las rodillas se le aflojaban. Todo por lo que había esperado, todo lo que Aiyana le había prometido, se estaba desvaneciendo ante sus ojos como humo en el viento. «Está bien», dijo Aiyana finalmente, aunque su voz sonaba como si estuviera masticando vidrio. «Iremos ante el consejo». Pero mientras cabalgaban hacia el campamento apache, rodeados por guerreros que los trataban más como prisioneros que como familia, Esperanza no pudo evitar preguntarse si el amor de Aiyana sería suficientemente fuerte para sobrevivir al juicio de su propio pueblo. Y lo que era aún más aterrador, se preguntó si ella tendría el valor suficiente para enfrentar a una tribu entera que ya había decidido que era una amenaza para su supervivencia. El campamento apache era aún más impresionante de cerca de lo que había parecido desde la distancia. Esperanza podía ver la artesanía experta en cada tipi, la organización militar en la disposición de las fogatas, la prosperidad relativa que hablaba de una tribu que había logrado mantener su independencia en tiempos difíciles. También podía ver las miradas de curiosidad, desconfianza y hostilidad abierta que se dirigían hacia ella mientras el grupo pasaba entre las viviendas como una procesión fúnebre. Las mujeres apartaban a sus hijos cuando la veían, los hombres llevaban la mano a sus armas, y los ancianos la miraban con una intensidad que parecía capaz de leer su alma y encontrarla deficiente.
No los mires directamente a los ojos, murmuró Aiyana discretamente. En nuestra cultura, eso se considera un desafío. Esperanza bajó la mirada, pero eso solo hizo que se sintiera más vulnerable, más expuesta, más consciente de cada susurro que se elevaba a su paso como el zumbido de abejas enfurecidas. Llegaron finalmente al centro del campamento, donde se había erigido una gran carpa ceremonial, decorada con símbolos que Esperanza no podía interpretar, pero que claramente tenían un significado profundo. Fuera de ella estaban los miembros del Consejo Tribal, 6 hombres y 3 mujeres, todos de edad madura, todos con la autoridad que viene de haber ganado el respeto a través de años de sabiduría y liderazgo. En el centro del grupo estaba el jefe Cochise, un hombre imponente, cuya reputación como líder y guerrero se extendía por todo el territorio. Era más alto de lo que había esperado, con hombros que hablaban de décadas de entrenamiento físico y una presencia que llenaba el espacio como el agua llena un recipiente. Sus ojos, cuando se posaron en Esperanza, fueron como mirar directamente al corazón de una tormenta. Aiyana, guerrero de valor probado, comenzó Cochise con una voz que tenía el peso de la autoridad absoluta. Tu hermano nos ha dicho que has traído a una mujer blanca a nuestro territorio sin la aprobación del Consejo. ¿Es esto cierto? Es cierto, jefe Cochise, respondió Aiyana, y Esperanza pudo escuchar la lucha interna en su voz. Pero las circunstancias no importan, lo interrumpió una de las mujeres del consejo, una anciana cuyo rostro parecía tallado en piedra por el tiempo y la experiencia. La ley es clara. Ningún extraño puede ser traído a nuestro territorio sin la aprobación del consejo, y ningún miembro de la tribu puede poner sus deseos personales por encima de la seguridad de todos. Pero ella no es una amenaza, protestó Aiyana. Es una mujer sola, sin familia, sin conexiones con el ejército. Es una mujer blanca, rugió otro miembro del consejo, un guerrero con cicatrices que cubrían la mitad de su rostro como un mapa de batallas pasadas. Y todos los blancos son una amenaza para nuestro pueblo. Todos son espías potenciales. Todos son enemigos que tarde o temprano mostrarán su verdadera naturaleza. Esperanza sintió que cada palabra era como una bofetada física. Se había preparado mentalmente para el rechazo, pero experimentarlo de primera mano era más doloroso de lo que había imaginado. ¿Y qué sugieres, Taza?, preguntó Cochise al guerrero cicatrizado. ¿Que la matemos aquí mismo? El silencio que siguió fue aterrador. Esperanza se dio cuenta de que esa era realmente una opción que estaban considerando seriamente. No, dijo una voz nueva, y Esperanza se volvió para ver a una mujer apache de mediana edad que se acercaba al círculo del consejo con la confianza de alguien cuyas palabras tenían peso. No hasta que hayamos escuchado su historia. Ixchel tiene razón, dijo Cochise, después de un momento de consideración. La justicia apache requiere que todos los acusados tengan la oportunidad de hablar por sí mismos. Se volvió hacia Esperanza y ella sintió el peso de toda la tribu concentrado en esa mirada que parecía capaz de ver, a través de Mindos, todas las máscaras y pretensiones. Mujer blanca, dijo Cochise, tienes derecho a defender tu presencia aquí. Habla, y que tus palabras sean verdaderas, porque tu vida depende de ellas. Esperanza sintió que las piernas le temblaban como hojas en el viento, pero algo profundo en su interior, algo que había estado durmiendo durante años de sumisión y autodesprecio, comenzó a despertar con una fuerza que la sorprendió. Se irguió completamente, alzó la barbilla con una dignidad que no sabía que poseía, y por primera vez en 5 años no sintió la necesidad de cubrir sus cicatrices. Mi nombre es Esperanza Morales.
comenzó con una voz que sonó más fuerte de lo que había esperado. Y no he venido aquí como espía, ni como enemiga, ni como una amenaza para su pueblo. Hizo una pausa, reuniendo valor para continuar con palabras que sentía que venían directamente de su alma. He venido aquí porque su guerrero me vio cuando nadie más pudo verme. Me vio como humana, cuando el resto del mundo me veía como un monstruo. Y si eso los convierte en enemigos suyos, entonces supongo que soy culpable del crimen de querer ser amada. Sus palabras cayeron sobre el consejo como piedras en un estanque, creando ondas de sorpresa y consideración que Esperanza pudo ver reflejadas en los rostros que la rodeaban. ¿Y qué nos hace pensar?, preguntó la anciana que había hablado antes. ¿Que no eres simplemente una actriz hábil, enviada por el ejército para ganarse nuestras simpatías? Esperanza se quitó completamente el rebozo, exponiendo su rostro marcado por la viruela a la luz completa del día, sin esconderse, sin disculparse, simplemente siendo quien era. Porque ningún comandante del ejército enviaría a una espía que parece como yo, dijo simplemente. Los blancos me ven como algo vergonzoso que debe ser escondido. Su guerrero me ve como algo hermoso que debe ser protegido. Ustedes decidirán cuál de esas visiones está más cerca de la verdad. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era hostil, era reflexivo, considerativo, como si sus palabras hubieran plantado semillas de duda sobre las certezas que habían tenido momentos antes. Finalmente, Ixchel, la mujer que había pedido que Esperanza tuviera la oportunidad de hablar, se acercó con pasos medidos. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo una mano hacia el rostro de Esperanza. Esperanza asintió, y la mujer apache trazó suavemente las cicatrices con sus dedos, estudiándolas con la intensidad de alguien que entiende el significado de las marcas en la piel. Estas no son cicatrices de batalla, dijo finalmente, dirigiéndose al consejo. Son cicatrices de enfermedad y la forma en que están distribuidas. Esta mujer estuvo muy cerca de la muerte y regresó. Se volvió hacia Esperanza con una nueva comprensión en sus ojos que transformó completamente su expresión. En nuestra cultura, dijo, alguien que ha visitado el mundo de los espíritus y ha regresado lleva sabiduría especial. Las marcas en tu rostro no son signos de fealdad, son signos de que has sido tocada por lo sagrado. Un murmullo se elevó entre los miembros del consejo. Claramente, esto era una perspectiva que no habían considerado, una interpretación que cambiaba completamente la forma en que podrían ver a la extraña que tenían ante ellos. Pero fue Tasa, el guerrero hostil, quien planteó la objeción que todos estaban pensando. «¿Sabiduría o no?», gruñó. «Sigue siendo blanca, y mientras esté aquí, nuestro campamento corre el riesgo de ser descubierto por los soldados que la buscan». «Eso es verdad», admitió Cochise. «Nalnish nos ha dicho que ya hay tropas buscándola. Su presencia aquí podría traer guerra a nuestro pueblo». Esperanza sintió que se le hundía el corazón. No importaba cuánta sabiduría espiritual pudieran ver en sus cicatrices, la realidad práctica de su presencia seguía siendo una amenaza para la supervivencia de la tribu. «Entonces me iré», dijo simplemente. «No he venido aquí para traer dolor a su pueblo. Si mi presencia los pone en peligro, encontraré otro lugar donde vivir». «¿Dónde?», preguntó Ixchel con genuina curiosidad. «Los blancos te han rechazado, y nosotros somos el único pueblo en cientos de kilómetros que podría ofrecerte refugio». Era una pregunta para la cual Esperanza no tenía respuesta. No había pensado más allá de la promesa de Aiyana de un lugar donde sería aceptada. La idea de vagar sola por el desierto, rechazada tanto por blancos como por apaches, era aterradora, pero prefería eso a ser la causa de una guerra que podría destruir a la gente que Aiyana amaba. «No lo sé»,
admitió honestamente, pero encontraré una forma. Siempre lo he hecho. Fue entonces cuando Ayanna habló por primera vez desde que había comenzado el juicio, y sus palabras cayeron sobre el consejo como un rayo que divide el cielo. Si ella se va, yo voy con ella. El impacto de su declaración fue inmediato y devastador. Naal-Nish se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de shock, y Cochise se irguió como si hubiera sido golpeado físicamente. ¿Qué has dicho?, preguntó el jefe con una voz peligrosamente baja. He dicho que si expulsan a Esperanza, yo me voy con ella, repitió Ayanna con una determinación férrea que no admitía argumentos. No puedo vivir en un pueblo que rechaza a la mujer que amo por el color de su piel en lugar de juzgarla por el contenido de su corazón. Ayanna, no, susurró Esperanza, horrorizada por la idea de que él sacrificara su lugar en el mundo por ella. Tu gente te necesita. No puedes abandonar tu tribu por la mujer que se ha convertido en mi tribu, la interrumpió él, tomando su mano ante todos los presentes. En nuestra cultura, cuando un hombre encuentra a su compañera de vida, ella se convierte en su familia primera y más importante. Todo lo demás viene después de eso. Sus palabras crearon un silencio absoluto en el campamento. Incluso los niños habían dejado de jugar para escuchar lo que sucedía en el círculo del consejo. Finalmente, fue Ixchel quien rompió el silencio con una propuesta que cambiaría todo. Jefe Cochise, dijo con la autoridad de alguien que había ganado el derecho a ser escuchada, pido permiso para proponer una solución alternativa. Cochise asintió, aunque sus ojos nunca se apartaron de Ayanna. La mujer ha demostrado valor al venir aquí, sabiendo que arriesgaba su vida, comenzó Ixchel. Ha demostrado honestidad al admitir que su presencia podría traer peligro, y ha demostrado amor verdadero al estar dispuesta a marcharse para protegernos. Hizo una pausa, mirando directamente a cada miembro del consejo. Propongo que se le permita quedarse, pero bajo ciertas condiciones. Primero, debe demostrar su valor para la tribu a través de sus acciones, no solo de sus palabras. Segundo, debe aprender nuestras costumbres y mostrar respeto genuino por nuestras tradiciones. Y tercero, si en algún momento su presencia trae verdadero peligro a la tribu, debe estar dispuesta a partir inmediatamente. ¿Y qué hay del riesgo de que los soldados nos encuentren?, preguntó Thassa. Morrison y sus hombres creen que ella murió en el río, intervino Ayanna. Pasarán semanas antes de que se den cuenta de que sobrevivió, si es que alguna vez lo descubren. Para entonces, habremos movido el campamento a las montañas de invierno como siempre hacemos. Cochise consideró la propuesta en silencio durante largos minutos que se sintieron como horas. Finalmente, se dirigió directamente a Esperanza. ¿Estarías dispuesta a vivir bajo esas condiciones?, preguntó. ¿A probarte a ti misma ante gente que inicialmente desconfía de ti? ¿A adoptar costumbres que pueden ser muy diferentes a todo lo que has conocido? Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. Era más de lo que se había atrevido a esperar, pero también era una responsabilidad enorme. No solo tendría que adaptarse a una nueva cultura, sino que tendría que hacerlo sabiendo que cualquier error podría ser interpretado como evidencia de que no pertenecía allí. Sí, respondió sin vacilar. Estaría honrada de tener la oportunidad de ganarme un lugar entre ustedes. ¿Y tú, Ayanna?, preguntó Cochise, volviéndose hacia el guerrero. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad por sus acciones? ¿A garantizar su comportamiento con tu propio honor? Sí, jefe Cochise, respondió Ayanna inmediatamente. Respondo por ella con mi vida.
Cochise se volvió hacia el consejo, y Esperanza pudo ver que se estaba llevando a cabo una conversación silenciosa entre los miembros, una comunicación basada en años de trabajo conjunto y respeto mutuo. Finalmente, el jefe habló. El consejo acepta la propuesta de Ixchel, anunció. Esperanza Morales será admitida en la tribu bajo las condiciones establecidas. Pero hizo una pausa que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera. Primero debe pasar por el ritual de purificación y renacimiento. Si los espíritus la aceptan durante la ceremonia, entonces sabremos que su lugar aquí está bendecido por lo sagrado. Esperanza no tenía idea de qué implicaba ese ritual, pero por la expresión en el rostro de Aiyana, podía ver que era algo significativo y potencialmente peligroso. ¿Cuándo se llevará a cabo el ritual?, preguntó. Ixchel, al amanecer, respondió Cochise. Esta noche la mujer ayunará y meditará. Mañana los espíritus decidirán su destino. Con esas palabras, el consejo se dispersó y Esperanza se encontró de pie en el centro del campamento, rodeada por miradas curiosas y un futuro completamente incierto. Ixchel se acercó a ella con una sonrisa que fue la primera expresión genuinamente cálida que había recibido desde su llegada. «Ven», dijo, «te ayudaré a prepararte para lo que viene». Mientras Ixchel la guiaba hacia uno de los tipis, Esperanza sintió la mano de Aiyana rozar brevemente la suya, un toque que le dio fuerzas para lo que estaba por venir. «Todo va a salir bien», murmuró él, aunque había una preocupación en sus ojos que no pudo ocultar completamente. El tipi de Ixchel era cálido y acogedor, decorado con hermosos trabajos de cuentas y pieles curtidas con maestría que hablaban de generaciones de conocimiento artesanal. Había un aroma a salvia y dulce hierba que inmediatamente tranquilizó los nervios destrozados de Esperanza. «Siéntate», dijo Ixchel, señalando una pila de pieles suaves. «Tenemos mucho de qué hablar antes del amanecer». Esperanza se sentó, sintiéndose extrañamente vulnerable sin el rebozo que había sido su escudo durante tantos años. «El ritual de purificación es importante», comenzó Ixchel, preparando té con hierbas que Esperanza no reconocía. «No es solo una ceremonia, es una forma de que los espíritus determinen si tu alma está lista para formar parte de nuestro pueblo». «¿Qué implica exactamente?», preguntó Esperanza, tratando de mantener su voz estable. «Primero, el ayuno y la meditación que comenzarán ahora», explicó Ixchel. «Esto limpia tu cuerpo y tu mente de todas las influencias externas. Luego, al amanecer, te sumergirás en las aguas sagradas de la montaña mientras nuestro chamán invoca a los espíritus». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Esperanza cuidadosamente. «Pero la parte más importante del ritual sucede en tu interior», continuó. «Los espíritus no solo juzgan tus acciones, sino tus intenciones más profundas. Si hay alguna falsedad en tu corazón, si has venido aquí por razones que no son puras, ellos lo sabrán». Esperanza sintió un escalofrío de ansiedad. ¿Y si había alguna parte de ella que no era completamente honesta? ¿Y si había llegado allí buscando no solo amor, sino también escapar de su vida anterior? «¿Qué pasa si los espíritus me rechazan?», preguntó. «Entonces tendrás que marcharte», respondió Ixchel simplemente, «y Aiyana tendrá que elegir entre su tribu y tú». La gravedad de la situación cayó sobre Esperanza como una avalancha. No solo su propio futuro dependía del ritual del amanecer, sino potencialmente el de Aiyana también. Si fallaba, él tendría que elegir entre la mujer que amaba y el pueblo que había sido su hogar toda la vida. «No puedo permitir que él tenga que hacer esa elección», murmuró, más para sí misma que para Ixchel. «¿Por qué no?», preguntó la mujer apache con curiosidad genuina. «Porque he visto lo que le hace a una persona perder a su familia»,
respondió Esperanza, pensando en sus propios años de soledad después de la muerte de sus seres queridos. No podría vivir conmigo misma sabiendo que soy responsable de separar a Ayanna de su gente. Ixchel la estudió durante un largo momento y luego sonrió. Esa es exactamente la clase de respuesta que los espíritus estarán buscando. Dijo, tu amor por él es genuino porque estás dispuesta a sacrificar tu propia felicidad por su bienestar. Sus palabras le dieron a Esperanza un poco de esperanza, pero también aumentaron la presión que sentía. Todo tenía que ser perfecto, no podía haber errores. Pasaron las siguientes horas en conversación con Ixchel, enseñándole a Esperanza sobre las costumbres apaches, las creencias espirituales y las expectativas que tendría que cumplir si era aceptada en la tribu. La noche pasó. Lentamente, Esperanza no comió nada, como le había indicado Ixchel, y pasó las horas meditando sobre su vida, sus deseos más profundos y las razones reales por las que había decidido quedarse con Ayanna. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que lo que más la atraía de Ayanna no era solo que la encontrara hermosa, sino cómo la encontraba hermosa. La veía completa, con sus cicatrices, con su dolor, con su historia de supervivencia. No trataba de cambiarla o de curarla, simplemente la aceptaba como era y la amaba por ello. Y ella se había dado cuenta de que lo amaba por la misma razón, no por su fuerza física o su reputación como guerrero, sino por la gentileza que había mostrado cuando pudo haber sido cruel, por la paciencia que había tenido con sus miedos, por la forma en que había arriesgado todo lo que valoraba para estar con ella. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, Esperanza sintió una claridad que no había experimentado en años. Sabía exactamente por qué estaba allí y sabía que sus razones eran puras. Ixchel llegó con las primeras luces, acompañada por dos mujeres mayores que Esperanza no había conocido antes. «Es hora», dijo simplemente. La guiaron hacia un sendero serpenteante que subía por la montaña, hacia una piscina natural que se había formado donde un manantial brotaba de las rocas. El agua era tan clara que parecía cristal líquido, y el vapor que se elevaba de su superficie le daba un aspecto casi místico en la luz temprana de la mañana. Alrededor de la piscina se había reunido lo que parecía ser toda la tribu. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos habían venido para presenciar el ritual que determinaría si Esperanza sería aceptada como una de ellos. En el centro del grupo estaba el chamán tribal, un hombre anciano cuyo rostro parecía tallado de la misma roca de las montañas. Sus ojos, cuando se posaron en Esperanza, parecían capaces de ver directamente a través de ella hasta su alma. «Esperanza Morales», dijo con una voz que resonó como un eco en las rocas circundantes. «Te presentas ante los espíritus de la montaña para ser juzgada. ¿Vienes con el corazón abierto y sin engaños?» «Sí», respondió Esperanza, sorprendida por lo fuerte que sonó su propia voz. «¿Entiendes que si los espíritus te rechazan, debes partir inmediatamente y nunca regresar a territorio apache?» «Sí, y entiendes que si te aceptan, tu vida anterior terminará y nacerás de nuevo como una hija del pueblo apache». Esta pregunta le dio una pausa. Significaba renunciar no solo a su nombre anterior, sino a toda su identidad, como había sido construida por el mundo blanco. Significaba convertirse en algo completamente nuevo. «Sí», dijo finalmente, y al pronunciar esa palabra sintió como si estuviera saltando desde otro precipicio, uno aún más alto que el que había saltado con Ayanna. El chamán asintió y comenzó a cantar en un idioma que Esperanza no entendía, pero que resonó en su pecho como si su cuerpo hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. Las otras mujeres la ayudaron a quitarse su ropa y la guiaron hacia el borde de la piscina. El agua estaba helada,
y cuando metió el primer pie, sintió como si miles de agujas de hielo la estuvieran pinchando. Pero siguió adelante, paso a paso, hasta que estuvo completamente sumergida en el agua cristalina. El frío era tan intenso que por un momento no pudo respirar. Pero luego, algo extraño sucedió. En lugar de volverse más incómoda, el agua comenzó a sentirse como si la estuviera purificando de adentro hacia afuera, como si estuviera lavando no solo su cuerpo, sino también años de dolor, de rechazo, de autodesprecio. El chamán continuó cantando y su voz pareció mezclarse con el sonido del agua y el viento hasta convertirse en algo que era más que música, algo que era pura emoción transformada en sonido. Esperanza cerró los ojos y se permitió hundirse completamente en la experiencia. Sintió como si estuviera flotando entre dos mundos, el mundo de dolor que había dejado atrás y el mundo de posibilidades que se extendía ante ella. Y en ese espacio entre mundos sintió una presencia. No era visual, no era auditiva, era simplemente una sensación de ser conocida completamente, de ser vista en toda su complejidad y ser encontrada digna de amor. Era como si el universo mismo la estuviera abrazando y diciéndole que había estado esperando a que llegara a casa. Las lágrimas se mezclaron con el agua sagrada, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de la alegría pura de finalmente saber dónde pertenecía. Cuando emergió del agua, supo que algo fundamental había cambiado en ella. No solo externamente, sino en su esencia misma. El chamán había dejado de cantar y un silencio profundo había caído sobre la multitud reunida. Todos la miraban con una intensidad que debería haberla hecho sentir expuesta, pero en lugar de eso se sintió vista, realmente vista, tal vez por primera vez en su vida. Los espíritus han hablado, anunció el chamán finalmente, y su voz tenía un tono de asombro que no había estado allí antes. Han dicho que esta mujer no es una extraña que busca refugio, es una hija perdida que ha encontrado el camino de regreso a casa. Un murmullo de sorpresa y aprobación se elevó de la multitud. Incluso Taza, que había sido su opositor más vocal, parecía conmovido por lo que había presenciado. Desde este día, continuó el chamán, ya no serás conocida como Esperanza Morales. Serás conocida como Itzel, que significa luna en nuestra lengua, porque como la luna, traes luz a la oscuridad y belleza a la noche. El nombre resonó en ella como si hubiera estado esperando toda su vida a escucharlo. Itzel. Ya no era la mujer marcada y rechazada de Agua Fría. Era Itzel, hija del pueblo apache, luna que trae luz a la oscuridad. Ixchel se acercó con una manta tejida especialmente para la ocasión, envolviendo a la recién nacida Itzel en su calidez. «Bienvenida a casa, hermana», murmuró, y en esas palabras había toda la aceptación que Esperanza, que Itzel había buscado durante toda su vida. Pero fue cuando vio a Aiyana acercarse, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos, que realmente comprendió la magnitud de lo que había sucedido. «Mi luna», dijo él suavemente, usando su nuevo nombre como una caricia. «Mi hermosa luna». Y cuando la tomó en sus brazos, Itzel supo que finalmente había encontrado no solo el amor, sino el hogar que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. El campamento se llenó de celebración. Había música, bailes, comida especial preparada para marcar la ocasión del renacimiento de Itzel. Pero lo que más la conmovió fueron los pequeños gestos de aceptación. Una anciana que le enseñó a trenzar su cabello al estilo apache. Un niño que le regaló una flor. Silvestre, una joven madre que le pidió consejos sobre bordado. Lentamente, durante el transcurso del día, dejó de ser la extraña tolerada y se convirtió en Itzel, miembro de la tribu, hermana, familia.
Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego con Ayanna, contemplando las estrellas que brillaban sobre su nuevo hogar, Itzel pensó en el viaje extraordinario que la había llevado desde las calles polvorientas de agua fría hasta este momento de plenitud perfecta. ¿En qué piensas?, preguntó Ayanna, siguiendo su mirada hacia el cielo nocturno. En las cicatrices, respondió ella honestamente. Durante años pensé que eran marcas de fealdad, señales de que estaba rota, pero ahora creo que tal vez eran mapas. ¿Mapas hacia qué? Hacia aquí, dijo ella simplemente, hacia ti, hacia casa. Ayanna sonrió y la atrajo más cerca de él. Mi sabia luna, murmuró, ¿sabes qué es lo que más amo de ti? ¿Qué? Que nunca dejas de sorprenderme con la profundidad de tu corazón. Pero mientras se perdían en su intimidad recién encontrada, ninguno de los dos sabía que su felicidad había plantado las semillas de una transformación que se extendería mucho más allá de sus vidas individuales. Porque la historia de Ayanna e Itzel se convirtió en leyenda entre las tribus, una historia que se contaba alrededor de las fogatas sobre el poder del amor para ver más allá de las apariencias, sobre la capacidad del corazón humano para encontrar belleza en lugares donde otros solo ven defectos. Y en los años que siguieron, cuando otros guerreros encontraron el amor en lugares inesperados, cuando otras mujeres marcadas por la vida encontraron la aceptación, cuando otros pueblos aprendieron a ver con los ojos del corazón en lugar de con los prejuicios de la mente, recordaron la historia de la luna que trajo luz a la oscuridad y del guerrero que tuvo la sabiduría de verla brillar. La historia que demostraría para siempre que a veces las cicatrices más profundas se convierten en los cimientos de la belleza más extraordinaria, y que el amor verdadero no solo puede sobrevivir a las tormentas más feroces, sino que puede transformarlas en fuerzas de creación en lugar de destrucción. Esta es una historia de Tribu del Corazón.